Bueno, buenas tardes. Preciosas verdades que cantamos. Bueno, en esta oportunidad nos está visitando el pastor Ernesto con su esposa Carolina y su hija Maya. Él es pastor de la iglesia Bautista Misionera en Campana, también fundada por Carapachay hace 15 años ya, más o menos. 17 años. Y bueno, ya ellos han también tenido el privilegio de fundar la iglesia en Villa del Parque, donde está el pastor Dardo. Así que es precioso ver cómo la obra de Dios se va extendiendo. Bueno, es un privilegio tenerlo con nosotros. Usted está de vacaciones. Ya los pastores de la IBM no van a querer venir más de vacaciones a la costa, porque cada vez que vengan los vamos a enganchar. Así como está de vacaciones, pero aún así tiene la disposición de poder compartir la palabra de Dios. Lo que va a hacer es lo que hacen todos los que se paran acá, abrir las Escrituras y explicarnos lo que la Biblia dice. Así que oremos para poder tener un corazón dispuesto a escuchar la voz del Señor. Oramos y luego, Ernesto, pasás. Oramos. Señor, te damos gracias porque si estamos aquí reunidos es porque un día tu Hijo ha tomado cuerpo humano, se ha humanado. El infinito ha tomado un cuerpo finito, el eterno ha entrado en el tiempo. El que no necesita nada ha necesitado comida, el que no se cansa ha dormido de cansancio. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a esta tierra, a vivir la vida que nosotros no podemos, Señor, y a morir la muerte que nosotros merecemos. Te damos gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Si estamos aquí hoy reunidos es por Él, Señor, solamente por Él, por sus méritos, porque Él nos ha abierto la puerta hacia ti. Queremos realmente, ahora en este momento, tener un corazón de adorador. Queremos escuchar tu palabra con un temor reverente. Queremos, Señor, por favor, que tú uses tu palabra, uses a Ernesto, uses todo lo que Él ha preparado y nos ayudes a ser obedientes, por favor, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Y también te rogamos por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe, que tú les des vida, Señor, para que puedan creer en el Evangelio, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ernesto, solo un comentario. Pasá. Ahí atrás hay un aula. La primera aula tiene juegos para niños, así que si la idea es que los niños estén con nosotros, nos vean adorar al Señor, pero si alguno quiere con libertad, puede llevar a su niño ahí, hay juguetes, hay cosas que pueden tener, así que siéntanse con la libertad si quieren de poder hacerlo. Ernesto. Sí, buenas tardes a los que no he saludado. Realmente es un gozo poder estar aquí en esta tarde junto con mi familia. Estamos, como dijo Matías, el pastor Matías, de vacaciones. Sí, pero tenemos el gozo, el privilegio de ver con nuestros ojos lo que Dios está haciendo aquí. Recordamos con Caro cuando vinimos hace unos años atrás, antes de la pandemia, hubo antes y un después de la pandemia, ¿sí? Y estaba en un salón más chiquito. Matías todavía no estaba aquí, junto con su familia, pero ver lo que Dios está haciendo, y realmente nos gozamos de que nuestros ojos puedan ver el obrar de Dios en medio de ustedes. Sí traigo todos los saludos de la iglesia ahí en Campana y realmente estamos orando todos los domingos por ustedes, como por las otras obras como hacen ustedes, y realmente es un gran privilegio estar aquí en esta tarde y poder celebrar juntos y gozarnos en el Señor, en lo que Él hace en medio nuestro. Se les invito a abrir sus Biblias en Efesios, capítulo 2. Sí, yo no sé si puedo sacar el micrófono, es mucho lío. ¿Puedo sacarlo o es mucho lío para ustedes? Ahora lo tenemos en la mano. Sí, por favor.
Gracias. Perdona al sonidista ya. Bueno, Efesios capítulo 2. Y quiero que en este día tan especial, donde el mundo, Occidente, celebra la Navidad, sabemos que no es la fecha exacta que el Señor nació, pero quiero que pensemos y meditemos en nuestro Salvador pacificador, en lo que Él hizo por nosotros. Y allí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 11, vamos a leer del versículo 11 hasta el 22 y luego vamos a pausar para orar nuevamente. Pero quiero que observemos y que observes conmigo a nuestro Salvador, su obra perfecta, su obra maravillosa, única, que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, Efesios 2, 11, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por mano en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sí, oramos. Oh Señor y Padre, una vez más venimos delante de ti. Y en esta tarde necesitamos de tu gracia, necesitamos del obrar poderoso, silencioso, del Espíritu Santo que nos ilumina para entender tu verdad. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo, aquí en la costa. Te damos gracias, Señor, porque podemos abrir con libertad tu palabra, podemos leerla, hemos podido adorarte a través de nuestros cantos, hemos podido adorarte a través de las oraciones, de la ofrenda, pero ahora, Señor, queremos adorarte a través de la exposición de las Escrituras y queremos estar atentos a tu voz, que nuestra mente, que nuestro corazón esté atento a tu palabra. Es tu palabra que nos vivifica, es tu palabra que nos santifica, es tu palabra preciosa, Señor, que nos hace sabios para andar de una manera correcta en este mundo, en obediencia a ti. Te damos gracias, Padre Celestial, por la obra perfecta de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y que en esta tarde, al meditar en estas verdades que salen de este texto que hemos leído, tú nos cambies, tú nos santifiques. Señor, oro en esta tarde que tú me fortalezcas en mi debilidad y que pueda ser un instrumento en tus manos. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. El pastor Charles Swindoll, ya ancianito, que escribió muchos libros, él escribió hace algunas décadas atrás: si nuestra mayor necesidad hubiera sido información, Dios nos hubiera enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido tecnología, Dios nos hubiera enviado un científico.
Si nuestra mayor necesidad hubiera sido dinero, Dios nos hubiera enviado un economista. Pero nuestra mayor necesidad era perdón. Nuestra mayor necesidad era ser reconciliados con Dios. Por lo tanto, Dios envió un Salvador. Un Salvador. Gran parte de la humanidad, como les dije, tanto cristianos como no cristianos, recuerdan el nacimiento. Y ayer, en Nochebuena, creo que la mayoría de nosotros celebramos de diferentes maneras. Celebramos la Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero la gran mayoría de las personas festejan sin discernir este hecho, el por qué vino el Señor Jesucristo y por qué es tan importante su aparición en este mundo. ¿Por qué es tan importante su aparición este pequeño niño en Belén que dividió la historia en dos? Vemos la historia de la humanidad después de Cristo, si antes de Cristo y después de Cristo. Muchos festejan sin ser conscientes que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es mi oración, hermanos, es mi oración que podamos observar en el texto a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, que es un Salvador pacificador. Tal como leía hace un momento al profeta Isaías, nuestro hermano Santiago, Isaías 9:6, el Mesías es llamado príncipe de paz, príncipe de paz. Nos dice la historia que el mundo busca la paz. Nos dice la historia que la humanidad desde el 1500, si antes de Cristo, hasta el 850 después de Cristo, nos dice la historia que hubo 7500 tratados de paz entre naciones. Pero ninguno de ellos duró más de 2 años. ¿Por qué? Porque el mundo busca la paz de diferentes maneras, pero no logran conseguirla. No logran conseguirla. El mundo busca la paz, pero no quieren al príncipe de paz. El mundo busca la paz de diferentes maneras y están buscando, tratando de identificarse, de unirse, pero vemos que los resultados son de poca duración. Incluso en nuestros días, en nuestro país, toda esta ideología de género trata de supuestamente unirnos, trata supuestamente de tener tolerancia, de supuestamente proclamar derechos humanos, pero produce intolerancia en aquellos que proclaman la tolerancia, en aquellos que proclaman los derechos supuestamente humanos, porque no admiten que nosotros los cristianos tengamos otros valores, valores morales. Claramente no hay paz. Y por culpa del pecado, estamos enemistados con Dios, estamos enemistados con el prójimo y estamos sin paz en nuestro corazón, en nuestro corazón. Ustedes pueden recordar que la iglesia fue fundada y creció en el marco de un conflicto racial entre judíos y gentiles. Y ustedes pueden ver allí en el libro de los Hechos cómo la iglesia en Jerusalén estaba asombrada. La primera iglesia, que la gran mayoría eran judíos, estaba asombrada de que en las iglesias gentiles ocurría lo mismo que ellos. El Espíritu Santo venía como les vino a ellos. Ellos veían los mismos dones que ellos tenían. Ellos estaban asombrados que a los gentiles también les ocurría lo mismo que a ellos. Ustedes recordarán la historia allí en Hechos capítulo 8, cómo el Señor se le apareció a Pedro de una manera particular para mostrarle que debía ir a hablar con un gentil, con Cornelio. Y Pedro estaba asombrado de lo que había visto y con gran temor obedeció a esta visión y fue y proclamó el Evangelio allí a un gentil. Así que para nosotros, hermanos, debemos hacer, cuando leemos este pasaje, debemos hacer un gran esfuerzo para meternos en la mente de los que estaban recibiendo esta carta, esta iglesia amada ahí en la ciudad de Éfeso, que la gran mayoría era gentil, y debemos meternos
en el cuadro para poder entender lo que está sucediendo aquí. El apóstol Pablo les escribe y presenta la realidad en estos versículos, que la vida cristiana se vive en comunidad. La vida cristiana se vive en comunidad y que Dios la planeó así. La salvación es individual, pero no individualista. La salvación es individual, pero no individualista. Dios te salvó y te puso dentro del cuerpo de Cristo, te colocó en esta expresión local del reino de los cielos. La iglesia no es un invento de los hombres, la iglesia es un invento de Dios. Dios la creó, Dios la formó. Y algunos teólogos dicen, bueno, es un invento de hombres porque sencillamente no quieren someterse a ella. Pero la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo, es la iglesia, la familia de los santos, es la asamblea de los justos, los que han pasado de muerte a vida, los que han sido apartados por Dios. Y estamos frente a uno de los pasajes más hermosos de la doctrina de la iglesia. Y quiero que ustedes lo observen, que ustedes lo mediten, que ustedes lo atesoren en su corazón, como una iglesia nueva que recién comienza a caminar, que puedan atesorar este pasaje, alimentarse de estos pasajes, donde vemos la eclesiología de una manera tan maravillosa, al recordar lo que nuestro Salvador hizo por nosotros, al recordar que nuestro Salvador es un Salvador pacificador. Y quiero que en esta tarde observen conmigo 3 puntos que salen del texto. En primer lugar, versículos 11 y 12, que recordemos la necesidad que teníamos de paz. Seguramente todos los que estamos aquí somos gentiles, ¿sí? No sé si alguno viene de alguna línea judía, creo que no, creo que todos somos gentiles, pero que recuerdes esa necesidad que vos tenías de paz, versículos 11 y 12. Del versículo 13 al 18 observaremos y recordaremos su obra de paz, su obra de reconciliación, su obra perfecta de reconciliación. Tenemos que traer a nuestra mente, a nuestro corazón, esa obra única de nuestro Señor. Y por último lugar, 19 al 22, que recordemos que vos y que yo debemos edificar para la paz, que debemos edificar bien, que debemos edificar para la paz como miembros de esta expresión local del reino de los cielos. Así que comencemos, veamos la necesidad de recordar nuestra necesidad de paz. Observen el versículo 11, subrayen ahí. Recuerda pues, le dice Pablo, que en otro tiempo vosotros los gentiles. En los primeros 10 versículos de este capítulo 2, Pablo ha tratado la salvación de los pecadores, que tanto judíos como gentiles han pasado de muerte a vida por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Pero ahora trata cómo la obra de Cristo actuó en esta reconciliación que parecía irreconciliable, que parecía imposible. Y ustedes deben recordar, les dice a Pablo, a los gentiles, a estos hermanos en Éfeso, traigan a sus mentes dónde estaban, traigan a sus mentes quiénes eran en otro tiempo. No deben olvidar lo que eran, no deben olvidar lo que eran y donde Cristo por su gracia los implantó. Como les dije, la gran mayoría de los hermanos de Éfeso eran gentiles. Y por los siglos, la circuncisión, los judíos, habían mirado con desprecio a la incircuncisión, los gentiles. Con una actitud errónea, con una actitud exclusivista, los judíos miraban al resto de la humanidad, fuera del plan de Dios para Israel. Había una diferencia y rivalidad, tanto cultural, religiosa y racial. Ustedes pueden ver en sus Biblias, en Génesis, cómo Dios llama a Abraham y Dios hace un pacto con él y le da la circuncisión como señal. Esta pequeña cirugía era una señal en el cuerpo, como una señal entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo inmundo. Pero esa diferencia dentro del pacto abrahámico no se hizo para que los judíos se jactaran, no se hizo con ese fin.
sino para que ellos fueran una bendición, para que ellos fueran una luz a los gentiles. Dios los separó a fin de utilizarlos, para que por medio de ellos venga la revelación, para que por medio de ellos venga la bondad de Dios a las naciones paganas. Pero tristemente, ¿qué ocurrió? Ustedes saben la historia. El pueblo de Israel solo guardó lo ceremonial del pacto. Solo guardó esa parte ceremonial sin guardar la separación moral. Y rápidamente ellos se contaminaron. No obedecieron la ley y no amaron a las naciones vecinas, proclamando la gloria de Dios y siendo esa luz a las naciones. Ellos cayeron en inmoralidad como las demás naciones. Ellos eran separatistas y proclamaban odio para aquellos que eran incircuncisos. Ellos pusieron un énfasis desmedido en esa marca física. Y nosotros sabemos que tener esa marca en el cuerpo no significa que seas un hombre de fe. Porque aquellos que hemos confiado en Cristo, hemos recibido, como dice Pablo a los colosenses, una circuncisión espiritual no hecha a mano. Estamos limpios de nuestros pecados, incluidos en un pacto perpetuo por la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Nuestros corazones han sido circuncidados. Pero debemos recordar quiénes eran los gentiles, quiénes éramos nosotros. Observen ahí versículo 12 nuevamente. Recordad que en ese tiempo estaban separados de Cristo. Estaban separados, excluidos del Mesías. Los gentiles estaban sin Mesías en este mundo. No había a nadie a quien esperar. En una condición totalmente deplorable. Estaban separados de toda esperanza mesiánica. Los gentiles, nosotros, no tenían ningún tipo de revelación, noción, esperanza de que el Mesías vendría. Allí Pablo a los romanos, hablando del pueblo de Israel, dice que a ellos les pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está por sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero nosotros los gentiles no teníamos noción de que vendría un Mesías, de que vendría el Cristo. Y uno puede ver esa gran diferencia. Aunque sabemos que la gran mayoría de los judíos no creyeron y aún hoy no creen en Jesucristo como el Mesías, ellos tienen esa noción, esa figura. Ellos esperan al Mesías aún. Pero nosotros los gentiles no. Observen cómo sigue diciendo el versículo 12. Excluidos de la ciudadanía de Israel, eran extraños a los pactos de la promesa. Porque todos esos pactos, si podemos pensar en el pacto abrahámico, mosaico, davídico, todos los pactos apuntaban a Cristo. Pactos de la promesa, totalmente extraños para nosotros los gentiles. Los judíos disfrutaban de la teocracia, disfrutaban de los pactos que Dios había hecho con ellos, pero los gentiles no, nosotros no. Aunque vemos en la Escritura que Dios salvó gentiles a lo largo del Antiguo Testamento, incluso los incluyó en su sola gracia dentro de la línea mesiánica, podemos observar nuestra triste realidad de estar sin esperanza y sin Dios en el mundo, como concluye el versículo 12. Y yo les pregunto, ¿hay una condición más terrible para el ser humano de estar sin esperanza y sin Dios en el mundo? ¿De transitar esta vida de esa manera? Es una condición horrible transitar ajenos de Dios, ajenos a sus pactos, estar sin Cristo. Y en esa terrible condición nos encontrábamos nosotros. En esa terrible condición nos encontramos nosotros. Estábamos sin esperanza, ni sabíamos que había un plan de salvación. Éramos totalmente analfabetos en lo espiritual, en lo escritural. No había nada de esperanza en nosotros.
Nuestras vidas eran tristes en este mundo. Éramos ateos, sin Dios en este mundo. Aunque estábamos llenos de ídolos, así caminábamos, sin Dios en este mundo. Pues el apóstol Pablo les anima a recordar, tal como lo hizo en el capítulo anterior, a recordar que ellos estaban muertos espiritualmente, muertos en sus pecados, viviendo solo para las pasiones de la carne. Y ahora les recuerda la terrible realidad del pasado. Como gentiles, ellos vivieron así, nosotros vivimos así, para que ahora podamos valorar lo que el Señor nos ha dado en su gracia, que podamos disfrutar, que podamos proclamar, como cantábamos recién, de ese niño de Belén, como cantamos recién, que le debemos dar gloria a Dios por su obra perfecta. Nos anima a recordar y a seguir proclamando la salvación que es en Cristo Jesús. Él es nuestra paz, Él es nuestra paz, que Él vino a salvarme, que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recuerda dónde estabas, recuerda tu necesidad de paz, recuerda cómo caminabas vos en este mundo. Estabas sin Dios, sin esperanza. Trae a tu mente lo lejos que estabas, para que la belleza del Evangelio una vez más resplandezca en tu mente y en tu corazón, para que valores todo lo que en Cristo Jesús vos y yo tenemos, solo por su gracia, solo por su gracia. Observen ahí cómo Pablo les dice, y hay un énfasis en el versículo 11 y 12, y también el 13, observen el tiempo pasado que usa. En otro tiempo, en ese tiempo, en otro tiempo estabais lejos. En el pasado los gentiles, nosotros estábamos fuera del juego. Estábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero observen ese contraste maravilloso. Pero, marcalo en tu Biblia. Cada vez que aparece un pero, hay un contraste ahí. Dios te quiere decir algo y este contraste es maravilloso. Pero, versículo 13, pero ahora, tiempo presente, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Pablo les dice, recuerden dónde estaban, pero quiero que ahora recuerden dónde están ahora. Quiero que recuerden que ahora están en Cristo, en Cristo. Recuerda su obra de paz, recuerda su obra de reconciliación, esa obra perfecta que el Señor Jesucristo realizó en el Calvario. Ahí Dios nos reconcilió consigo mismo. Nuestra enemistad con Dios finalizó, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo por nosotros. Ahí literalmente dice, hemos sido hechos cercanos. Hemos sido hechos cercanos. Él lo hizo todo. Nuestro Dios es el dueño de la salvación. Él lo hizo todo. Estábamos lejos, perdidos, sin ningún tipo de esperanza, ajenos a todo. Y sobre todo éramos ateos, estábamos sin Dios en este mundo. Y Dios tomó la iniciativa. Como Él lo ha mencionado en el capítulo 1, y ustedes pueden leerlo en sus casas. Él tomó la iniciativa cuando, en la eternidad pasada, nuestro Dios tomó la iniciativa, Él nos eligió, Él nos predestinó, Él nos redimió, Él lo hizo todo. Ese es nuestro Dios, que debemos recordar y valorar esta salvación tan grande que tenemos. Dios tomó la iniciativa y no existe una cercanía mayor, porque ahora estamos en Cristo. Ahora estamos en Cristo, Dios nos puso en Cristo. Y fue por su sangre, fue por su muerte y resurrección, que esa acta que nos era contraria fue clavada en la cruz, fue pagada, y de enemigos que éramos de Dios, ahora somos parte de su familia, ahora somos sus amigos. Recuerda que ahora estás en Cristo, recuerda esta verdad gloriosa, atesórala en tu corazón, y eso te debe llevar a vivir una vida de gratitud, de adoración, una vida de servicio plena, al recordar una vez más que estamos en Cristo. Pablo a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 18, dice,
Y todo esto, toda esta salvación procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, realizó esta obra de paz a través de su muerte sacrificial, a través de esa obra salvífica. Había un propósito vertical. Nosotros éramos enemigos de Dios. Vos y yo éramos enemigos de Dios. Y había un propósito vertical. Y toda esa enemistad por nuestros pecados, el Señor Jesucristo nos ha reconciliado. Y nosotros, hermanos los creyentes, recibimos todos los beneficios de parte de Cristo a través de ese sacrificio único y perfecto. Hemos recibido su perdón, su justicia, y podríamos seguir nombrando vida eterna, vida abundante que tenemos ahora, que disfrutamos ahora. Estamos en Él. Fue su muerte en nuestro lugar. Hemos sido reconciliados con Dios. Y ahora el creyente puede decir que estoy en paz con Dios. Y puede vivir en esa paz. Y es una paz real. Es una paz real. Nuestro Salvador es un Salvador pacificador y Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Quiero preguntarte en esta tarde si estás en Cristo. No te estoy preguntando si sabes de Cristo. No te estoy preguntando si tenés la información acerca de Cristo. Te estoy preguntando si has puesto tu confianza, tu fe en el Señor Jesucristo. No te estoy preguntando si venís fielmente aquí a la iglesia o si lees tu Biblia todos los días. Eso es excelente. Te estoy preguntando si has puesto tu fe, tu confianza en la obra única y suficiente del Señor Jesucristo. Si has venido a Él en arrepentimiento y fe. Si te has puesto con Dios y decirle: Dios, he pecado contra ti. Una y otra vez he quebrantado tu santa ley. Soy un pecador. Oh, por favor, sé propicio a mi pecador. Necesito un Salvador y ese es Cristo. Cristo el Señor. Como recordamos en esta Navidad, que Él nació para vivir la vida perfecta, en obediencia al Padre, nació para ser el sustituto perfecto, nació y Él voluntariamente, escucha eso, como dice la Escritura, voluntariamente, Él dio su vida por su pueblo, para rescatarnos, voluntariamente, en obediencia al Padre, dio su vida por nosotros, para que esa enemistad sea resuelta, no por un momento, sino para siempre. Para siempre podemos estar en paz con Dios. Para siempre tenemos acceso al Padre si estamos en Cristo. Por eso en esta tarde, te pregunto, ¿has puesto tu fe, tu confianza en el Señor Jesucristo? ¿Has creído en Él? Ven a Él, no dejes pasar más el tiempo. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Pon tu confianza plena en Él. Descansa en su obra. Él es un Salvador maravilloso. Él es el único que te puede salvar y dar paz genuina, verdadera paz. Pero aquí en nuestro texto, el apóstol Pablo nos lleva a otro propósito horizontal. No solo había un propósito vertical, sino un propósito horizontal entre nosotros. De que nosotros podamos estar en paz los unos para con los otros, haciendo la paz entre nosotros, estar reconciliados entre nosotros. Y quiero que observen cómo la cruz en este pasaje que hemos leído es central, su obra es central, y sobra a través de su muerte y resurrección, solo a través de la obra perfecta del Señor Jesucristo, toda enemistad es quitada con Dios, pero también los unos para con los otros. Observen cómo dice allí versículo 14 nuevamente, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De qué ambos pueblos está hablando? De la circuncisión y la incircuncisión, de los judíos y los gentiles. Estos que estaban
enemistados, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Somos una nueva creación, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a las enemistades. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Y por medio de él, los unos y los otros nuevamente, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Los judíos y los gentiles que parecían no poder reconciliarse nunca, ahora en Cristo somos una nueva creación. En Cristo somos un solo pueblo. Jesucristo nuestra paz, tanto de manera vertical con Dios como de manera horizontal unos con otros. Como les dije recién, nuestro Salvador es un Salvador maravilloso. Él es un Salvador pacificador. Y en Él y solo en Él se encuentra la verdadera paz. Es una paz nueva, una paz que solo puede darla a Él. Solo puede darla a Él. El mundo te va a ofrecer un montón de paz. Pero no es esa paz de lo que está hablando aquí Pablo. No es una paz que se firma en un tratado y que al poco tiempo se destruye porque ya estamos enemistados nuevamente. No, esta es una paz perdurable que solo Cristo puede ofrecer. Solo Cristo puede ofrecer. Recordamos su obra pasada y perfecta, irrepetible por los creyentes, en lo cual nos gozamos en Dios y nos gozamos entre nosotros, entre los hermanos. Un comentarista dijo, esa paz fue anunciada en el Antiguo Testamento, tal como la vemos ahí en el versículo 17, afirmada en los evangelios y explicada en las epístolas. Explicada en las epístolas. El Señor Jesucristo es nuestra paz. El Señor Jesucristo es un Salvador pacificador. Ahí en Isaías 57, 19, como el apóstol Pablo argumenta en el versículo 17, él trae el Antiguo Testamento y lo expone y dice Isaías 57, 19, poniendo alabanza en los labios, paz, paz al que estaba lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Hermanos, ya no más pueblos o etnias, ya no más pueblos o etnias distintas, somos un pueblo, un cuerpo en Cristo. Hay un solo pueblo y ese pueblo es su iglesia, su cuerpo. Y ya no hay más pared divisoria. Ya no hay más pared divisoria. En Cristo toda enemistad fue resuelta. Y seguramente el apóstol Pablo trae en la mente esas paredes que dividían, esas paredes que estaban en el templo y que estaban bien distinguidas por todos, donde había carteles, donde los judíos podían estar en ciertos lugares, pero en ciertos otros no podían pasar, porque si pasaban, los judíos le iban a dar muerte a aquellos gentiles que se atrevían. Y el apóstol Pablo dice, toda esa pared racial, política, religiosa, ya Cristo Jesús la abolió. Judíos y gentiles son uno en Cristo. No hay diferencia, no hay diferencia. Más adelante en el capítulo 4 nos va a decir que somos un solo cuerpo, hay un solo espíritu, así también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, y en todos. Cristo Jesús ha creado un nuevo hombre. Somos uno en Él. Somos uno en Él. En el versículo 10 de este capítulo dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. En el capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo escribió que a los creyentes se nos dio el privilegio de conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál era su voluntad? Capítulo 1, versículo 10,
reunir todas las cosas en Cristo. Y esta unión, esta nueva creación, su iglesia, su pueblo, es parte de ese misterio revelado. Eso que estaba oculto y que se ha revelado a nosotros, que se ha mostrado a nosotros. Así que no hay conversión de los gentiles al judaísmo o viceversa. No hay esa conversión, sino que somos una nueva creación. ¿Y cómo se llama esa nueva creación? La iglesia, la eclesía, aquellos que fueron llamados fuera, aquello conformada por hombres y mujeres nacidos de nuevo. Es la asamblea de ¿quién? De los elegidos, a quienes Dios llama con este llamamiento santo a salir fuera del mundo, separados del pecado a un estado de gracia. Hemos sido reconciliados, nuestros corazones han sido transformados por el Evangelio y estamos unidos por la eternidad con Cristo, pero también estamos unidos los unos a los otros. Somos un pueblo, su pueblo. El apóstol Pablo a los hermanos de Galacia les escribe en el capítulo 3, versículo 26, y dice: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos fueron bautizados en Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo, todos fueron sumergidos en Cristo Jesús. La justicia de Cristo es suya por medio de la fe. Y de Cristo se han revestido. Y él menciona, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Quiero que observen en este pasaje que hemos leído allí en Efesios el poder del Evangelio en esta nueva creación. El poder del Evangelio en esta nueva creación, el poder del Evangelio que transformó nuestros corazones, donde no existen más divisiones, donde no existen más comunidades distintas, somos un solo pueblo. Somos, como dice Mac Dever, una comunidad persuasiva. Somos una comunidad atractiva. No vamos a ser atractiva a todos, pero vamos a ser atractivos a quien el Señor Dios está llamando a la salvación en esa unidad que tenemos en Cristo. En el poder, hermanos, del Cristo resucitado, Él ha derribado toda pared humana. Somos nuevas criaturas en Él. Somos nuevas criaturas en Él. El problema es que en nuestro pecado, con el cual batallamos, en nuestro andar diario, con el cual batallamos, a veces seguimos levantando paredes. ¿Nos pasa? Sí nos pasa. Y comenzamos a levantar paredes de gustos, comenzamos a levantar paredes de forma, comenzamos a levantar paredes de un montón de cosas dentro de la misma iglesia. Y eso no debe ser así. Eso no debe ser así, porque el Señor Jesucristo es nuestra paz. Esas paredes son inútiles. Y hermanos, necesitamos someternos a la autoridad que es Cristo el Señor, la cabeza de la iglesia. Necesitamos someternos unos a otros. Necesitamos en el día a día ser humildes, viviendo el Evangelio, pero también proclamando el Evangelio. Y evitando que esas paredes se vuelvan a levantar. Se vuelvan a levantar. Cualquier división en el cuerpo de Cristo es anti-evangelio. Cualquier división en el cuerpo de Cristo es anti-evangelio. El apóstol Pablo, la primera exhortación cuando escribe a los Corintios, fue esa. Fue por la falta de unidad. Era una iglesia que en su condición, en su desorden, estaban todos desunidos. Y eso es una marca que no debe haber entre nosotros, sino todo lo contrario. Debe haber esta unidad plena en el Señor y humildemente, en obediencia a las Escrituras, viviendo para la gloria de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Debemos recordar, hermanos, nuestra reconciliación con Dios y esa reconciliación unos para con otros. Humildemente, nuestra mente debe estar
saturada, nuestro corazón debe estar saturado del Evangelio. Porque cuando haya conflictos entre nosotros, humildemente vamos a ir. ¿A dónde vamos a ir? A los pies del Señor. Vamos a recordar el Calvario juntos y vamos a solucionar las diferencias que podamos tener en amor, en respeto, en humildad, en obediencia plena a las Escrituras y no de otra manera. Y no de otra manera. El apóstol Pablo continúa diciéndoles que ellos deben recordar y concluye esta sección recordando que ellos deben edificar bien. Y quiero que prestes atención, quizás tome tu virome, tu lápiz, y puedas marcar tu Biblia, porque aquí está concluyendo todo lo que el apóstol Pablo ha argumentado. Versículo 19 nos recuerda que nosotros debemos edificar bien, edificar para la paz. Versículo 19, así pues, concluimos, ya no sois extraños ni advenedizos, como él les hizo recordar en el versículo 12, ¿recuerdan? Ya no son extraños ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, de quien también todos vosotros sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Hay tres verdades que el apóstol Pablo remarca y que resalta sobre esta nueva creación y nos recuerda que nosotros debemos edificar bien. Debemos prestar atención, debemos alinearnos al propósito de Dios. Debemos edificar siempre para la paz. Observen estas tres verdades acerca de esta nueva creación de la iglesia de Cristo, que al tenerlas presentes nos ayudan a nosotros a edificar bien o examinarnos. Quizás no estamos edificando bien ahora, pero el Señor nos da esta oportunidad para que nos arrepintamos y edificamos bien y podamos continuar la carrera de una manera correcta. En primer lugar, nos dice que somos conciudadanos de los santos. Ahora tenemos una nueva identidad en Cristo, tenemos una nueva identidad, pero también tenemos esa nueva identidad con otros cristianos. Estamos en armonía. El apóstol Pablo presenta aquí que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos, que somos parte de ¿qué? De la misma ciudad, del mismo reino. Somos parte del reino de los cielos. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de ¿quién? De su amado Hijo. Somos parte de la misma ciudad, somos parte de su pueblo, del mismo reino. Él nos está diciendo que somos ciudadanos del mismo reino y que en este reino no hay distinción. No por ser judíos sos más o no por ser gentil sos menos. Ahora todos somos iguales en Cristo. Aunque dentro del cuerpo de Cristo tenemos diferentes roles que cumplir, no todos los que estamos aquí van a ser pastores, no todos los que están aquí van a ser maestros de niños, Todos vamos a tener diferentes roles, pero todos somos dignos en Cristo, todos somos uno en Cristo y esa dignidad que nos da Cristo nos permite servirnos unos a otros, siendo conscientes de ¿qué? De que somos ciudadanos del reino de los cielos y que hay solamente ¿quién? Un rey. ¿Cuántos reyes hay en el reino de los cielos? Un rey, que es Cristo el Señor. A Él obedecemos, a Él humildemente nos humillamos y le obedecemos y oímos su voz. Así que si estás en Cristo, si sos parte de esta expresión del reino de los cielos, de esta expresión local del reino de los cielos, obedece a Cristo y obedece a la autoridad que el Señor te ha dado, que Cristo te ha dado, que es el pastor Matías. Obedece a otros líderes que el Señor ha regalado para su iglesia, para la edificación de la iglesia, pero obedeceles en humildad, obedeceles con gozo, porque el Rey lo planeó así. El Rey lo planeó así. Somos ciudadanos de esta ciudad de los santos y cada uno de nosotros vivimos en esa dignidad dada por Cristo. Pero observen este segundo aspecto de esta nueva creación y Él
nos da mayor intimidad el apóstol Pablo. Somos parte de ¿qué? ¿De la familia de quién? De la familia de Dios. Versículo 19 al final. Somos parte de la familia de Dios. Y Pablo nos lleva a un escalón más abajo de intimidad. Somos la familia y esa familia es de Dios, creada por Dios. Todos tenemos un mismo Padre y todos los creyentes, los que estamos en Cristo Jesús, tenemos acceso al mismo Padre. Todos nosotros podemos orar al Padre y saber que Él nos escucha, saber que Él nos responde, porque somos parte de su familia. El Señor Jesucristo, y por medio de su obra, hemos sido adoptados por el Padre, y esa adopción es permanente. Somos hijos amados en Él. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos va a decir que debemos imitar a nuestro Padre como hijos amados. ¿Y cómo debemos imitar? Siendo familia de Dios, debemos amarnos unos a otros, debemos perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Debemos hacerlo, debemos servirnos unos a otros. Todo el capítulo 5 nos habla de ese servicio constante. ¿Por qué? Porque somos familia, somos la familia de Dios. No sé en la casa de ustedes, pero nosotros en casa le vamos enseñando a Maya diferentes responsabilidades que ella puede cumplir y hacer. Ella debe ordenar sus juguetes, ella debe ordenar y ayudar a mamá en algunas tareas, ella me ayuda a mí en otras, y mientras nos ayuda le vamos enseñando. De la misma manera, en la familia, todos tenemos que estar sirviendo y todos debemos esforzarnos en el servicio activo a nuestro Rey y a nuestro Padre amoroso. Debemos vivir en esta gloriosa familia que somos en Cristo Jesús, donde uno puede ver esta imagen gloriosa de la gracia de Dios. Todos nosotros aquí somos distintos, pero somos uno en Cristo. Todos nosotros somos distintos aquí, pero en su gracia podemos vivir en esta unidad plena, estar en paz unos con otros, como una familia que realmente somos, la familia de la fe, la familia de Dios. Quiero que piensen por un instante en los discípulos, tan distintos que ellos eran. En el mismo grupo de los 12 estaba Mateo. ¿Quién era Mateo? Un recaudador de impuestos. Era alguien que había traicionado a la patria. Pero por otro lado lo encontramos aquí en Simón el Celote, que era parte de una secta archienemiga de Roma, alguien súper nacionalista. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron transformados por el poder del Evangelio. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban sirviendo juntos al Maestro. Estaban proclamando el Evangelio a otros. De la misma manera nosotros, hermanos, nuestros corazones han sido transformados por el poder del Evangelio. Somos una familia y debemos proclamar las buenas nuevas de salvación a los que están fuera aún de esta familia. En tercer y último lugar, el apóstol Pablo nos dice que somos el templo de Dios, versículo 21. De esta nueva creación somos el templo de Dios, somos como piedras de este nuevo templo espiritual. El apóstol Pedro también utilizó esta metáfora al hablar del creyente como piedras vivas. Esas piedras vivas que son edificadas y que son un sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios vivos al Señor. El fundamento, ¿cuál es el fundamento? Claramente son las Escrituras. El fundamento es la palabra de Dios, traída por los apóstoles y profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y quiero que pienses en esto, mi querido hermano. Si nosotros, por alguna razón, dejamos la Escritura de lado, dejamos de edificar bien. Y si dejamos de edificar bien, dejamos de ser la iglesia del Señor Jesucristo. Podemos ser un grupo maravilloso que se reúne en este lugar o en otro lugar. Podemos ser un grupo muy buena onda, pero si dejamos la Escritura de lado, si dejamos de obedecer la palabra de Dios, el fundamento de los apóstoles y profetas de lado, dejaremos de ser iglesia, porque dejaremos el Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor, cuando escribe por medio de la pluma de Juan, allí en Apocalipsis,
Él le da una advertencia. Arrepiéntete, le dice a varias iglesias, porque si no yo quitaré el candelero. Yo me iré de ahí. Y hermanos, vos y yo somos responsables no solo de vivir el Evangelio, sino de proclamar el Evangelio, tal como está en las Escrituras. Hay un fundamento, no lo cambies. Hay un fundamento, que es la Escritura, que es la palabra de Dios. Hay un fundamento, que es la preciosa palabra de Dios. Hay una piedra angular, que es Cristo el Señor. Y hay una sola manera de crecer, y es el camino de la santidad. Hay una sola manera de crecer, que es en obediencia a las Escrituras. Por eso vos y yo necesitamos recordar el Evangelio una y otra vez. Necesitamos recordar que Él es nuestra paz. Necesitamos alinearnos a la verdad de Dios y edificarnos unos a otros, levantando ¿qué? Las paredes correctas. Las paredes correctas. Necesitamos edificar bien. Y eso requiere humildad. Y eso requiere una comprensión escritural. Una comprensión escritural. Nosotros somos edificados por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, tanto en lo individual como también como iglesia. Somos un edificio, un templo que crece para su gloria y que debe crecer en santidad, donde observamos que el crecimiento, ¿y cómo observamos que estamos edificando bien? Cuando la imagen de Cristo se ve en tu vida y en mi vida. Cuando la imagen de Cristo se ve en tu vida y en mi vida. Cuando somos controlados por el Espíritu Santo. Cuando observamos ese carácter manso y humilde del Señor en nosotros. Donde observamos ese fruto del Espíritu en nosotros, en cada uno de los miembros. Amados, nuestro Salvador es un Salvador pacificador. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Así que hemos visto de una manera rápida, pero también precisa, que debemos recordar esa necesidad que teníamos de paz. Que debemos recordar su obra perfecta de reconciliación, su obra de paz. Pero también que nosotros, vos y yo, debemos edificar bien, debemos edificar para la paz, porque representamos al Príncipe de Paz. Nos ponemos de pie, iglesia. Y oramos al Señor antes que el pastor Matías. Señor y Padre, queremos en esta hora agradecerte una vez más por tu palabra. Un pasaje como este que nos eleva el concepto de la iglesia, de tu amado Hijo, la iglesia de Cristo. Señor, que nos impulsa en gratitud al ver esa reconciliación que solo Él realizó y que va en el día a día a destrozar esos pensamientos que muchas veces tenemos de aislamiento, de individualismo, de querer intentar edificar paredes necias. Señor, líbranos de eso. Necesitamos amar lo que tú amas. Y tú amas tu pueblo, tu iglesia. Y queremos, Señor, vivir siendo esas piedras vivas, moldeadas por tu palabra, y edificar bien, examinarnos en nuestro diario andar cómo estamos edificando, ser siempre instrumentos de paz, vivir en humildad, que nuestra mente y nuestro corazón, que todo nuestro ser, el Evangelio sea proclamado, no solo a través de nuestra boca, sino a través de cómo vivimos. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Somos tan débiles y muchas veces comenzamos a levantar paredes donde no debemos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible a tu palabra, a poder recordar que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es nuestra paz, que es un Salvador pacificador, y que nosotros también seamos instrumentos de paz,
no solo al proclamar el Evangelio, sino frente a diferentes conflictos que podamos tener, poder ir a la cruz y poder solucionarlo a la manera de Dios, arrepintiéndonos, pidiéndonos perdón, abrazando una vez más su obra perfecta. Te damos gracias, oh Padre Celestial, por lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo aquí. Gracias porque tú edificas tu iglesia y permite al pastor Matías, a los líderes, a la membresía de esta congregación, poder seguir creciendo en la gracia y conocimiento de tu amado Hijo. Y en tu buena voluntad, al volver a vernos, que podamos tener el gozo nosotros de que esta iglesia puede seguir creciendo, no solo en conocimiento, sino también en número, conforme a que tú vayas añadiendo quienes serán salvos. Oh Señor, tú eres el Dios de nuestra salvación y en esta tarde una vez más queremos adorarte. Queremos recordar y traer a nuestra mente que los días de la humillación de nuestro Salvador han finalizado y que pronto el Rey glorioso viene a buscar a los suyos, ya no más en un estado de humillación como en su primera venida, sino el Rey de Gloria viene a buscar a los suyos, donde estaremos para siempre contigo. Gracias te damos por el Evangelio, gracias te damos porque el Evangelio nos transforma, nos cambia, nos santifica y queremos en esta semana, Señor, en tu gracia, queremos compartirlo, quizás con familiares, quizás con amigos, con vecinos, con personas que tú pongas delante nuestro. Señor, que tú abras puerta para que el Evangelio pueda correr con libertad. Oramos también, Señor, porque sabemos que en medio nuestro no todos los que están aquí son salvos. Y oramos, Señor, que en tu gracia tú trates con sus corazones, con sus mentes. Quizás hay personas que están aquí deseosos de tener paz y paz genuina. Y sabemos que solo Jesucristo puede dar esa paz plena, al ser reconciliados contigo, pero también al reconciliarnos los unos con los otros. Oramos, Señor, agradecidos por este tiempo, por tu palabra preciosa. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia.